Desde que el escritor irlandés Bram Stoker elevó a Drácula al rango de padre de todos los vampiros, la sola mención de su nombre ha sido sinónimo de un horror indescriptible. Bueno, esta imagen de monstruo fantástico ha desplazado una realidad histórica pocas veces contada, la de Vlad III Tepes. ¿Quieres escuchar su historia? Bien, pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad de ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. Una de las últimas películas que se centran en la figura de Vlad es Drácula Untold, de 2014 de Gary Short. Según dicen, la trama de la película se acerca bastante a la historia real. Evidentemente, quitando la parte de fantasía. Bueno, y esa batalla final que vence a Mehmed II, por el resto, pues nos habla de un Vlad que debe defenderse de los ejércitos del sultán otomano, quien, tras conquistar el imperio bizantino, se prepara para someter al resto de la península balcánica. Para proteger a su familia y a su gente, Vlad vende su alma para aterrorizar a los vivos, especialmente si son turcos. Si se consultan los textos que se escribieron durante la vida de Vlad III, ciertamente no sale bien parado. Las fuentes lo describen como un hombre de una enorme crueldad. Existe un texto que incluso narra cómo Vlad engañó a varias familias gitanas, mató y asesinó parte de ellos para luego obligar a comérselo a los que quedaron vivos. El texto detallaba que las madres debían comerse a sus hijos y los hombres los pechos de sus mujeres. También se dice que ensartó a decenas de miles de personas vivas en estacas que se delitó con su dolorosa muerte también. Con historias como esta, Vlad se ganó el apodo de Tepes, el empalador. Y con razón. Pero esta crueldad para con sus enemigos no fue lo único en su época. Según los expertos en historia eslava y de Europa del Este, es lo que ellos cuentan. Dicen que Esteban el Grande, regente del vecino Principado de Moldavia y contemporáneo de Vlad, fue canonizado y no fue menos cruel. Pero, ¿cuál fue su origen? Bien, Vlad III era el hijo de Vlad II, cuyo apodo fue Dracul, dragón.
apunta en una dirección similar. Una bestia furiosa. Aunque de hecho, el apodo Dracul no tiene que ver con acciones cruentas, ni mucho menos, sino con la orden del dragón que el emperador y rey húngaro Segismundo había creado en 1408. Una orden militar creada para defender el cristianismo y de la cual Vlad II era miembro. Dracul y su hijo, el pequeño dragón, Draculea, como gobernantes independientes del Principado rumano de Valaquia, no tuvieron más remedio que seguir una arriesgada política de negociaciones entre la Hungría cristiana, sus vecinos de Moldavia, Transilvania y los otomanos. Tanto es así que incluso Vlad II Dracul tuvo que entregar a su hijo al sultán otomano, el cual creció como rehén en la corte del sultán. Tiempos duros, ¿verdad? Bueno, el ascenso al poder de Vlad III se produce en el momento en que su padre Vlad Dracul, comienza a rebelarse contra el sultanato otomano, oponiéndose a las invasiones que se estaban produciendo por parte de los turcos a Transilvania, ¿vale? Posteriormente también apoyó la revuelta de Vladislao III, Jagellón, rey de Polonia y Hungría, contra los turcos en 1444, llegando a poner en peligro la vida de sus hijos, que, recordemos, permanecían rehenes en la corte del sultán. No obstante, según se dice que, habiendo ya perdido afinidad con sus hijos por el paso de los años, a Vlad Dracul no le importaba que sus hijos fueran sacrificados por el bien de la paz cristiana. Pero los otomanos no tomaron ninguna represalia. Tras la decisiva victoria otomana en la batalla de Varna, muchos de los que se habían rebelado, como Dracul, juraron de nuevo lealtad al sultán y pagaron sus tributos anuales. Es entonces, según algunos historiadores, cuando los hijos de Dracul regresan a Valaquia. Ese mismo año, Dracul y su hijo mayor, Mircea, fueron asesinados. Y los turcos colocan en el trono al primo de Dracul, a Vladislao II. Comienzan aquí las guerras por el trono. Aprovechando la ausencia de Vladislao, que había partido a luchar contra los otomanos, Vlad se hace con el trono con ayuda de los otomanos. Cuando Vladislao II regresa con sus tropas, Vlad Tepes huye y se exilia en el Imperio Otomano. Traza nuevas alianzas con húngaros y moldavos. Y, aunque las circunstancias son inciertas, se hace con el trono hacia el verano de 1456, tras la muerte en batalla de Vladislao II.
Vlad, ya en el trono, usó mano dura contra los oponentes y detractores. Comenzó una persecución de los boyardos que habían conspirado contra su padre y no dudó en regalar riquezas de las familias asesinadas a sus partidarios. También se enfrentó a los sajones y hacia 1459, aunque no se sabe con exactitud, dejó de pagar tributo a los otomanos. Parece que esta rebelión se debió a la existencia de un proyecto de cruzada contra los otomanos apoyada por el Papa y en la que el rey de Hungría, Matías Corvino, iba a jugar el papel protagonista con 12.000 hombres y 10 buques de guerra. Con este acto se ganó muchísimos enemigos, incluidos los habitantes de las ciudades húngaras y alemanas, y las de Transilvania también. Gentes que simpatizaban con el comercio con el Imperio Otomano y que se defendieron usando una poderosa arma en su tiempo: la impresión de libros. Causó más dolor y sufrimiento de lo que incluso los torturadores más sanguinarios de la cristiandad, como Herodes, Nerón, Diocleciano y todos los demás paganos juntos podían imaginar. Imagínense ustedes. La propaganda contra Vlad se extendía. Se difundieron historias de terror sobre él al mismo tiempo, con la ayuda de la incipiente impresión de libros. Al mismo tiempo, Vlad se aseguró de fortalecer su imagen de cruel luchador contra el turco. Cuando el sultán Mehmed II exigió una proclamación de lealtad del príncipe, hizo que los emisarios que habían llegado a su corte con aquel mensaje fueran empalados con sus turbantes clavados en su cabeza. Fue entonces cuando Mehmed II lanzó una campaña para someter Valaquia y colocar a su hermano en el trono, Radu. Pero Vlad contrarrestó la campaña otomana con la estrategia de tierra quemada. Los campos fueron devastados, los pozos envenenados, y todo turco que caía en sus manos era ejecutado y empalado. Los valacos lograron rechazar incursiones e incluso eliminar informadores que penetraban en su territorio. También invadieron el Imperio Otomano. Las aldeas citadas desde el Danubio hasta el Mar Negro. Todas estas quedaron devastadas. Además, la fortaleza de Nicópolis fue ocupada, asesinando a los más de 20.000 turcos que la defendían. El mismo Vlad Tepes indicó el número de muertos en una carta dirigida a Corvino, en la que le pedía refuerzos, pero nunca los envió.
Mehmed, sorprendido por el desafío del valaco, movilizó un gran ejército, el segundo más grande movilizado por los otomanos desde la toma de Constantinopla. Imagínense, se estima que eran entre 100.000 o 120.000 soldados y 175 buques. Los valacos eran apenas 30.000 soldados. Mehmed se contuvo de arrasar Valaquia, ya que quería entregar el trono a Radu. Orientó su campaña en buscar y destruir directamente a Vlad. Pero Vlad lo encontró antes e irrumpió en el campamento del mismísimo sultán con nocturnidad, provocando un enorme incendio y asesinando a varios visires en la noche del 16 al 17 de junio de 1462. A pesar de haber derrotado al ejército turco, Vlad quedó privado de alianzas. El periodo que siguió fue muy turbulento para la historia de Valaquia. Radu se quedó con parte del ejército turco mientras Mehmed se retiraba a Turquía. Comenzó así una sangrienta guerra entre hermanos. A diferencia de Vlad Tepes, que quería continuar la lucha antiotomana, Radu ofreció a los boyardos un tratado de paz y comercial con el sultán, algo que decantó a estos nobles a apoyarlo. En estas condiciones, abandonado por la mayoría de los boyardos, pero aún teniendo un ejército bastante numeroso, Vlad fue apresado por Matías Corvino, de Hungría, para evitar una posible conquista turca de Valaquia. Bajo cargos de traición, fue encarcelado en Visegrad durante 12 años. Después de Visegrad, se vio obligado a vivir durante casi 2 años en Buda, en una residencia forzosa. Pero había otros poderosos nobles, como Esteban de Moldavia o las naciones occidentales, como por ejemplo Venecia, que preferían un líder antiturco como lo era Tepes en aquel estado tapón del este. Será puesto en libertad en 1475, en contexto de las crecientes presiones turcas sobre los territorios al norte del Danubio. Finalmente fue devuelto a su trono por tercera vez, aunque en su ausencia varios nobles habían luchado por él. El más conocido era Basarab Layota, un títere del Imperio Otomano. Como parte de las campañas sobre Europa, Mehmed II envió a su enorme ejército contra el principal aliado de Vlad, Esteban III de Moldavia. Vlad y las tropas del noble húngaro Esteban Báthory de Szeged, enviado por Matías Corvino, acudieron en su ayuda. A partir de aquí, la historia
de toda Transilvania es un tumulto de violencia, locura, guerras y matanzas. Aunque recuperaron de nuevo Valaquia, Mehmed envió tropas para reponer Basarab-Layota en el trono. El historiador rumano Nicolae Iorga, recopilando textos sobre aquella época, notó que aquellas cifras de asesinatos acumulados por Vlad probablemente habían sido difundidas como campaña de propaganda buscando asustar a los otomanos, afirmando que incluso los otomanos se habían decidido a eliminar a Vlad por el bien de los habitantes de Valaquia. Sobre esta campaña, los otomanos contra Vlad, resulta interesante el visionado de la película de producción turca de Liller, Vlad el Empalador, de 2018, de Osman Kaya. Es una visión diferente, posiblemente una de las menos alejadas de las crónicas históricas, pero muy enfocada a la versión turca de aquella historia. Es muy buena. Como hemos comentado, a partir de la invasión de Moldavia, toda Europa del Este se volvió un infierno. Pero los turcos finalmente retrocedieron. Es cierto que Vlad fue reconocido como señor de Valaquia por tercera vez en 1475, pero este reinado duró solo unos meses. Fue asesinado a finales de diciembre de 1476. Fue decapitado y se dice que su cabeza, conservada en miel, fue enviada al sultán, quien, según la costumbre de la época, la exhibió en público ensartada en una estaca. Se planteó la hipótesis de que Drácula fue enterrado en el monasterio de Snagov, en una isla cerca de Bucarest. Exámenes recientes han demostrado que la tumba de Tepes en el monasterio contiene solo unos pocos huesos de caballo que datan del Neolítico y no los verdaderos restos del señor Valaco. Según el famoso historiador Konstantin Rechavitsky, su cuerpo estaría en el sitio del monasterio de Comana, fundado por propio el voivoda. Incluso para sus contemporáneos, las historias sobre la crueldad de Vlad Drácula opacaron su talento en el combate, sus relaciones diplomáticas y esa férrea defensa de su nación ante los otomanos. Eso fue lo que Bram Stoker recogió para su vampiro 400 años después. En cambio, la tradición rumana mantuvo la historia de un Vlad III valiente y combativo contra el enemigo externo. Incluso se empezó a forjar
una leyenda rosa sobre el príncipe, justo y luchador por la libertad, que defendió a sus súbditos de los ataques de la nobleza y resistió con éxito a los turcos. Incluso la propaganda con la que el dictador rumano Nicolae Ceausescu, que fue derrocado en 1989, lo decretó como un modelo para su régimen. Poco pudo hacer para dañar a Vlad. Bueno, y esta es la historia real, según los historiadores, del conde Drácula. Pero, ¿quién sabe? Tal vez haya algo de cierto en esas historias que hablan de un ser sobrenatural que pactó con el diablo para llevar a cabo su guerra y salir victorioso. Y con esto terminamos el programa de hoy. Tened cuidado con los seres de la noche y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.